amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a Diálogo Abierto para hablar sobre los temas del momento y para analizar a profundidad también varios aspectos. Y uno de ellos es la situación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a hablar sobre su situación legal y esta noche nos encontramos justamente con su abogado, el doctor Juan Carlos Portugal. Doctor Portugal, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, la Presidenta de la República tiene en la actualidad 6 investigaciones a nivel del Ministerio Público. La Fiscalía tiene una nueva titular desde hace 2 semanas, la doctora Delia Espinosa, que es, digamos, por el nivel, por el rango, es quien tiene que investigar a un jefe de Estado, a una mandataria. De las 6 investigaciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tiene que revisar todo lo actuado por el anterior fiscal Villena? Hay 3 activas, esto es, aún tiene una investigación vigente, 3 de ellas, en donde están permanentemente asistiendo testigos. Ella ha declarado en algunas de esas. Y las 3 restantes ya han concluido, la investigación ya ha finalizado y por consecuencia es la nueva fiscal Delia Espinosa, como tú bien has señalado, quien tiene que determinar 2 alternativas. Si es que en estas 3 investigaciones, insisto, ya concluidas, trabajadas por Juan Carlos Villena y trabajadas por Pablo Sánchez Velarde, determinará la nueva fiscal si es que denuncia constitucionalmente a la Presidenta al Congreso de la República o por el contrario, que es la expectativa que tenemos, archiva los casos. Ahora, estas 3 denuncias que dejadas por el fiscal Juan Carlos Villena, ¿tienen ya resolución o los ha dejado solo en informes? Los ha dejado en informes, sí, efectivamente. Y es por competencia, dada la investidura que tiene la Presidenta de la República, esta solamente puede ser investigada por él o la fiscal de la Nación. La fiscal Delia Espinosa hace una semana, ya hace unos días atrás, pero puntualmente hace una semana atrás, hasta la fecha viene abocándose al conocimiento de las causas de la Presidenta y determinando un plazo para finalmente poder resolver su situación. Aproximadamente, ¿hay un plazo? ¿Se establece un tiempo en que debe resolver esta causa? En el caso de la Presidenta, no. Fíjese, porque ella tiene una norma específica que sitúa su ámbito de investigación preliminar. Y esa norma en específica no determina, como sí en otros casos, en el Estatuto Procesal Penal, el tiempo que el Ministerio Público tiene para determinar la conclusión. Sin embargo, usualmente se demoran entre 15 a 30 días naturales. Nosotros hemos solicitado el uso de la palabra en todas las investigaciones ya concluidas para que no se preconceptúe, se predefina la nueva fiscal con lo que aparentemente haya podido proyectar o construir un fiscal ya ajeno actualmente a la Presidenta de la República, y en esa perspectiva que no solamente nos escuche, sino también nos oiga, que son 2 conceptos diferentes, y sobre nuestra posición y eventualmente las preguntas que ésta desarrolle, resolver el asunto. ¿Cuáles son estas 3 investigaciones que ya, digamos, han llegado a su parte final? El caso EFICOP, el caso Jaliwarma, llamémosle 1, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y el caso de una supuesta reunión entre la exfiscal Patricia Benavides Vargas y la Presidenta de la República. Ahora, y quedan pendientes otras 3 que están relacionadas a qué casos. Caso Jaliwarma 2, vamos a denominarlo así. El caso de lavado de activos, que es un caso en donde la Presidenta de la República no es aforada, data de un tiempo atrás, y el caso denominado Cofre. Son las investigaciones que la Presidenta actualmente vienen tramitándose ante el despacho de la Fiscalía de la Nación. Ahora, estos 3 que continúan todavía, doctor Portugal, ¿usted qué ha aconsejado? ¿Que ella continúe presenciándose, poniéndose a derecho cada vez que es citada por el Ministerio Público? Por supuesto. A ver, mucho se ha construido esa farragosa fábula de que la Presidenta de la República hace eco de su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio. Hay un ordenamiento normativo e internacional que permite que todo investigado, independientemente el apellido o cargo que éste ostente, tenga el derecho a guardar silencio. Pese a ese derecho que el propio Código Procesal le permite y exige y faculta a la Presidenta, al menos en mi caso, la Presidenta, desde que yo asumí su defensa el 24 de mayo del presente año, ha asistido a 3 citaciones fiscales en la oportunidad en que se le citó. No ha postergado su citación. No pidió que el Ministerio Público acuda a Palacio de Gobierno. La Presidenta, en la primera citación, acudió al Ministerio Público y declaró. Y en el caso denominado Rolex, con su anterior defensa, don Mateo Castañeda, también por más de 5 horas declaró. De manera que esa fábula farragosa acerca de que la Presidenta guarda silencio es eso, una innecesaria e inexistente fábula que está en la imaginación de algunos colegas tuyos. ¿Tiene alguna convocatoria para estos días en el Ministerio Público? No, la Presidenta no, aún no nos han citado en las próximas semanas.
Sí, por el contrario, numerosa cantidad de testigos. En el caso del cofre hay una cantidad importante de testigos en 2 semanas. En el caso Jaliwarma se han suspendido la declaración de los testigos de oficio por parte del Ministerio Público esta semana porque en efecto la fiscal de la Nación ya vigente recién ha tomado conocimiento y seguramente está teniendo un espacio de reflexión académica para asumir competencia en el caso. Una consulta, ¿la fiscal de la Nación podría volver a convocar a todos los implicados en los 3 casos? No, ¿No? ya no puede. Por más que no haya, digamos, ella visto el tema desde un inicio y tenga que Justamente esa es una estrategia. tener que volver a revisar. Sí, en los casos que están en trámite, no por el contrario en los casos en donde hay una conclusión. Sin embargo, en estos casos y antes de que la fiscal de la Nación asuma competencia, ya habíamos nosotros solicitado el uso de la palabra para que el fiscal de la Nación, entonces Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, nos escuche. Y esto es importante y debo reconocer también la apertura del fiscal, porque es usual que el ámbito de intervención, esto es un informe oral del abogado, sea ante el Poder Judicial, ante la autoridad judicial y no por el contrario, lo que no significa que no esté permitido ante el Ministerio Público. Pero como quiera que el derecho a la defensa es un derecho de contenido constitucionalmente genérico, ahí donde camina la imputación, camina el derecho a la defensa. Y en esa perspectiva, Juan Carlos Viera nos permitió hacer el uso de la palabra. Sin embargo, no concluyó. Entonces, lo que queremos hacer es, con la nueva fiscal, ante ella, darle nuestras intervenciones. Ustedes en algunas oportunidades denunciaban filtración de la información, filtraciones de lo que la presidenta declaraba y que a los pocos minutos salía en redes sociales o en algunos medios de comunicación. ¿Han logrado investigar cómo se producía ello? No, pero estamos tomando acciones legales. Pues yo creo que los abogados serios, los abogados respetuosos con la Constitución y con nuestro Código Procesal Penal, no le faltan al respeto. De la misma forma en como ustedes hacen eco y tienen una exigencia constitucional del derecho a la veracidad para transmitir una información, nosotros tenemos el derecho a guardar cautela de la reserva y la secretitud de esta. De manera que al menos nosotros sí estamos tomando acciones legales respecto de aquellas filtraciones que no se pueden realizar, porque las filtraciones preconceptúan el caso. Las filtraciones predefinen un concepto como destinatario de la opinión pública, y lo que tenemos que evitar es que el Código Procesal Penal, como algunos jueces y fiscales lo hacen, sea maltratado. Doctor Portugal, la situación también del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, actualmente tiene orden de detención, ¿no es cierto?, dictada por el juez Richard Concepción Carguancho. En la actualidad, lo que explicaba uno de sus abogados era que estaba a buen recaudo, que fue lo que dijo textualmente. ¿La presidenta podría comunicarse con su hermano Nicanor Boluarte? Sí, por supuesto. ¿No hay impedimento legal para ello? No. TV Perú es un mecanismo de tradición muy democrática y es importante situar el ámbito de intervención desde una perspectiva normativa. Permíteme leerte el artículo exacto en donde esto así lo sitúa. ¿Y Código Penal? Código Penal. Correcto. El artículo 404 regula el delito de encubrimiento personal. Encubrimiento. Efectivamente. Ya. El artículo 405 regula el delito de encubrimiento real. El artículo 406 desarrolla una institución denominada excusa absolutoria. Permíteme darte lectura para ser responsable con el legislador. Están exentos, esto es, están eximidos, están liberados de pena los que ejecutan cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404, encubrimiento personal, y 405, encubrimiento real, si sus relaciones con la persona favorecida, en este caso Nicanor Boluarte, son tan estrechas como para excusar su conducta. Y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ha determinado que este concepto de estrecha está vinculado a tu hermana, a tus padres, a tus hijos, porque no podemos entregarlos a la justicia, incluso de los abogados. Entonces, en esa perspectiva, aún en el hipotético caso que la Presidenta de la República, porque no me lo ha dicho, y no se lo he preguntado porque es una esfera estrictamente familiar y delicada, se comunique con su hermano, haga videollamadas con su hermano, genere un meet o un sub con su hermano, no se encuentra dentro de los alcances del delito de encubrimiento personal. No tiene que ver nada su rango presidencial. En lo absoluto. Cualquiera. Yo, por ejemplo, si mi hermano o mi hermana tuviera orden de detención, yo podría comunicarme con ellos. Sí, por bajo supuesto. ese precepto en del efecto. Código Penal. Y podría hasta estar en tu hogar, fíjate. Si tú vives en una dirección, esa persona, tu hermano, tu padre, tu esposa, tu hija, podría estar en tu hogar y no cometes el delito de encubrimiento. No sería pasible ese delito, entonces. No, por la estrecha relación que existe con el favorecido. La otra parte diría que yo no estoy colaborando con la justicia. La otra parte debería revisar la norma y no podría utilizar
algo que permite y cautela la norma en contra de lo que permite y cautela la propia norma. Entonces, en esa perspectiva, no comete el delito de encubrimiento personal la Presidenta de la República, independientemente el cargo, la función o su apellido, porque esto sostengo y sostendré mientras esté en esta posición y en la docencia académica. Los derechos humanos no tienen rostro, las garantías constitucionales no tienen rostro. Y el juez Concepción Carhuancho, discúlpame la expresión, desprecia las garantías, desprecia las libertades, como las garantías y las libertades lo desprecian a él. Fíjate, Enrique, el domingo de la semana pasada, de pronto decidió hacer una sesión maratónica y empezar desde la mañana hasta la madrugada dando lectura a la resolución del hermano de la presidenta. Otros podrían decir que se trata de celeridad procesal también. Entonces, si hay celeridad procesal, ¿por qué el día martes que acaba la lectura de la resolución del Nicanor Boluarte, por qué ese mismo día no entrega la resolución si ya la había leído? Si la estaba leyendo mientras miraba las pantallas de Justicia TV, para que lo vean, para que vean el histrionismo que el juez tiene. En todo caso, si quiso descansar, ¿por qué al día siguiente, miércoles, no entrega la resolución? En definitiva, han pasado, a esa cámara, 10 días y la defensa de Nicanor Boluarte no puede apelar. Han pasado 10 días y no hay resolución para impugnar. Luego, Concepción Carhuancho desprecia y falta el respeto al Código Procesal Penal. Hay incluso una habeas corpus que se ha presentado para él retirarlo del cargo porque habría adelantado opinión ya en unas charlas que dio a través de las redes sociales y de un portal, mejor dicho. Digamos, quiero sincerar el análisis y mi transparencia en esta intervención. Yo no soy abogado de Nicanor Boluarte, pero sí soy docente universitario y soy respetuoso como abogado de la legalidad y la Constitución. ¿Qué garantía da un juez que coloca un organigrama de una estructura de organización criminal en una clase en donde se está trabajando prisión preventiva sobre organización criminal, dando o utilizando, por cierto, una organización criminal? En todo caso, utiliza la estructura o organigrama de una estructura frente a un caso judicialmente ya resuelto, que tiene sentencia definitiva. Pero lo que olvida Concepción Carhuancho es que debe tratar a Nicanor Boluarte, a Mateo Castañeda y a cualquier otro que no tenga una sentencia definitiva como inocente. Debe convivir con la presunción de inocencia. El pálpito de su corazón debe latir en su condición del trato de inocente frente a ellos. Pero lastimosamente esto no se ha desarrollado. Bastantes críticas contra él se han visto incluso en algunos medios de comunicación. Hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Hay que hacerlo porque mucho se dice y poco se conoce. Y debe la prensa también hacer este ejercicio. No debe quedarse con el morbo de decir Boluarte, prófugo de la justicia. Son estadísticas y son accidentes. Hay que profundizar el análisis. Permíteme solamente un ejemplo. Concepción Carhuancho ha determinado que, así como lo oyes, Nicanor Boluarte no tiene un domicilio de calidad. Y hace 4 meses... ¿Qué significa un domicilio de calidad? Discúlpeme. Solamente a él hay que preguntarle. Es un concepto de Carhuancho, no de la Suprema Corte de la Casación 1445-2018 nacional, Acuerdo Plenario 1-2019 nacional, 623-2013 Moquegua. Si ha hecho algo la Corte Suprema institucionalmente bien como materia académica es crear jurisprudencias para que los jueces tengan una resolución definida y no cada quien actúe de manera aislada, faltando el respeto a la Constitución y a las propias casaciones. Concepción Carhuancho dice que Nicanor Boluarte no tiene una casa de calidad. Pero hace 4 meses, Concepción Carhuancho, en la resolución de detención preliminar judicial que se la revocan, determina que en esa casa deben detenerlo. Y en esa casa lo detuvieron. Entonces, al día siguiente, o en esta ocasión, Carhuancho haciendo uso de una falsa magia, se volvió en David Copperfield y imaginariamente eliminó la casa de Nicanor Boluarte. En esas condiciones, nadie puede descansar tranquilo. Y es por eso que en una entrevista en un colega tuyo, en un medio de comunicación de las 9 de la noche, le dije a Nicanor Boluarte que si acaso me está oyendo, hace bien en cautelar su libertad frente a este juez. ¿Cuál es la figura legal de Nicanor Boluarte en la actualidad? Es una persona con un mandato judicial que cautela su libertad frente a una decisión que él la califica de arbitraria. Mientras esta situación no se resuelva de manera definitiva, la presunción de inocencia y la cautela y protección a su libertad así debe ser resuelta. Que es distinto, por ejemplo, del caso de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ya no tiene una instancia judicial más.
ya no tiene acceso a los recursos que agotar porque ya se le ha agotado la instancia y los recursos. En el caso de Nicanor no, estamos en el primer tiempo de un largo partido. Segundo tiempo, sala penal de apelaciones y quizás un tiempo suplementario en casación ante la Corte Suprema. Son situaciones distintas, entonces. Absolutamente. Legales distintas. Él se le reputa inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. En el caso de Vladimir Cerrón, ya la justicia le dijo, eres culpable. Perfecto. Vamos a seguir seguramente con este caso porque tendrá que presentarse la respuesta de la defensa de Nicanor Boluarte. Que tenga Carguancho la generosidad de notificar esa resolución. Una vez que notifique José Sion Carguancho, que me parece bastante largo porque es que en otros no puede procesos ser posible. contra conocidos personajes políticos, expresidentes, ha sido bastante rápido, ¿no? Y ágil. Carguancho, pero la justicia tiene que ser igual para todos. Carguancho no tiene seres humanos a quienes juzga, y esto lo voy a decir siempre. Carguancho tiene víctimas, tiene objetivos. Primera víctima dentro de este concepto mediático, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El Tribunal Constitucional le anuló la prisión preventiva. Y otros más, otros seres humanos más. Segundo, Agustín Lozano y compañía. La quinta sala penal de apelaciones le revocó la detención. En el caso de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda también, cuando estuvieron con detención preliminar judicial, la sala le dijo, tu resolución es apresurada. No hay organización criminal. Y otra cosa, cuando hagas una motivación, no puedes hacer una motivación de bloque respecto a los arraigos. Ollantumala y Nadine Heredia, cuarta y quinta víctima. En estas condiciones, cualquier ser humano podría cautelar su libertad de esa manera. Perfecto, doctor Portugal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con mucho noches. gusto, gracias. Muy gentil. Vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a hablar sobre un tema que sin duda es bastante polémico en las redes. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley para dar licencia por fallecimiento de mascotas. Eso y más al retorno. Volvemos a Diálogo Abierto. Vamos a hablar ahora sobre otro tema que tiene que ver con también la política, pero que además también con el cariño y el amor que le tenemos muchos a los animales. La congresista Barbarán ha presentado un proyecto de ley que propone un día de licencia compensable por el fallecimiento de tu mascota, puede ser tu perro, tu gato, conejos incluso. Y vamos a hablar con alguien que conoce el tema, porque además la conocemos y sabemos que es muy querendona con los animales. Se trata de Heidi Paiva, vocera de la Asociación de Defensa de los Animales, Proyecto Libertad. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece este proyecto de ley? Que no es nuevo, ¿no? Porque ya repasando antecedentes hay en otros países de Sudamérica. Es exactamente lo que tú dices, ¿no? Que no es, digamos, el Perú el pionero en este tipo de propuestas y me parece que tiene toda la lógica, ¿no? En un país como el Perú, en donde más del 60% de personas, es decir, de 10 peruanos, 6 tienen mascotas, perros o gatos, o ambos, creo que sí es lógico de que, digamos, la pérdida de un miembro de tu familia, porque los animales es un miembro de la familia, por supuesto, digamos, se tenga que dar espacio a un momento de luto, ¿no? Entonces, además es algo compensable. Creo que no tendría por qué haber problema y parte de algo muy importante, el respeto por la forma en la que otras personas deciden hacer su vida, ¿no? Claro, que deciden a veces, en lugar de tener una familia, digamos, de tener hijos, crían sus mascotas, perro, gato. Exacto. A ver, este proyecto, si vamos a antecedentes, en Colombia, leía temprano, la licencia no es solo un día, son 3 días. Digamos, un luto un poco mayor. Claro, es que muchas personas ahora están optando, parejas, en no tener hijos humanos, ¿no? Entonces, tienen mascotas, perros o gatos, o ambos, y de verdad que no cuesta mucho entender que, por supuesto, la pérdida de estos individuos les vayan a causar dolor. Entonces, si lo vemos del lado humano, tiene mucha lógica, pero si además lo vemos por el lado de la productividad, una persona deprimida, en un estado de luto, obviamente no va a rendir igual en el trabajo, entonces también pasa por un tema de productividad laboral. Además, las mascotas forman parte de la familia porque en muchos casos, y que nos ha ocurrido a varios, hemos empezado a tener mascotas desde que nuestros hijos empiezan a crecer. Exacto. Y son ellos los que, digamos, comparten mucho más momentos que nosotros y quizás también sean los propios chicos los que sufren más también la partida o desaparición de sus mascotas. Efectivamente, y además muchas personas no toman en cuenta de que ya en el Perú hay, digamos,
profesionales y el Ministerio mismo de Salud se ha pronunciado sobre el importante soporte psicológico que constituyen las mascotas para las personas, por ejemplo, en un estado de emergencia, ¿no? O en un proceso complicado en la vida. Y además también la Dirección de Salud Mental del MINSA se ha pronunciado sobre el hecho de que adoptar mascotas mejora la salud mental. Entonces los animales que tenemos como parte de nuestra familia realmente nos dan cosas positivas. Hay un vínculo muy fuerte y esto, por supuesto, mejora nuestra salud mental. Entonces, si esa figura se pierde, ¿por qué no tenemos el derecho, digamos, a sentirnos tristes? Ahora, ¿no? si hablamos de antecedentes, también podemos retroceder algunos años y ver la Ley de Protección Animal. También en su momento tuvo varias críticas o cuestionamientos, ¿no? Pero que luego Efectivamente. hemos visto cómo pues, se ha venido desarrollando y ha tomado mucha más fuerza. Efectivamente, ahora el marco legal que protege a los animales tiene 3 leyes. Bueno, una es la Ley de Protección y Bienestar Animal, que es como la ley marco, y además establece penas de hasta 5 años de cárcel para personas que maltratan a un animal y causan la muerte de este, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando como sociedad y yo siento que este, digamos, proyecto de ley es un paso más, ¿no? Por supuesto hay que poner los candados necesarios para que esto no sea una suerte de incentivo, digamos, negativo, ¿Qué ¿no? candados le pondrías? A ver. Candados, por ejemplo, en el proyecto de ley establece de que debe haber un registro, o sea, que el animal debe estar registrado, pero yo no estoy tan de acuerdo de eso, ¿no? Con eso. ¿Por Algunas qué? municipalidades están ya registrando mascotas Sí. para que tengan acceso a determinados ambientes o parques. Varias municipalidades tienen un registro de las mascotas que hay en el distrito, pero eso es, digamos, en los distritos que tienen más recursos. Entonces, dejaríamos de lado, digamos, a los distritos más populares, que también tienen animales y familias que los quieren muchísimo. Entonces, creo yo que creo que la mejor forma, además, de saber que una persona es responsable con su perro, su gato o con ambos, es, por ejemplo, tener una cartilla de vacunación, que los vacunen, porque las vacunas, que es algo bastante sencillo que cualquier animal debería tener, animales de compañía, digamos, los protege contra animales que les pueden causar la muerte. Entonces, un dueño responsable que realmente quiere a su animal debería tenerlo vacunado, es lo básico. Creo que ese podría ser un candado importante o un criterio para considerar. Compromisos que debemos asumir, ¿no es cierto? Así es. Como parte de nuestra familia. ¿Y el proyecto Libertad a dónde está apuntando en la actualidad justamente en trabajos en defensa de los animales? Bueno, en Proyecto Libertad trabajamos en algo que generalmente en el Perú no se hace, que es en legislación y normativa a favor de los animales. Nosotros no creemos mucho en iniciativas que beneficien, digamos, a un número pequeño de animales como los albergues. Si bien hay albergues que son legalmente constituidos, es una labor impresionante aquí en el Perú, también hay otros que lamentablemente por la cantidad de animales que tienen se terminan convirtiendo en un caso de crueldad animal. Entonces, además solo atacan la consecuencia de un problema y no la causa. Ya la experiencia, digamos, en otros países indica de que se debe atacar la causa de la sobrepoblación de perros y gatos y eso se logra a través de políticas públicas, a través de normativa. Entonces, del marco legal, que son 3 leyes que protegen a los animales, en 2 ha participado en la elaboración Proyecto Libertad. Nosotros conversamos mucho con autoridades, con futuras autoridades. También tenemos una campaña que se llama Pacto Ético por los Animales, en donde incentivamos a los candidatos para que incluyan propuestas a favor de los animales dentro de sus planes de gobierno. ¿Sienten ustedes que haya más apertura de los políticos ahora en el Por tema? supuesto que sí, desde que iniciamos la campaña nosotros trabajamos por objetivos, ¿no? Si un objetivo se cumple, seguimos adelante. Entonces, en el Pacto Ético por los Animales, al principio, por supuesto, se reían un poco de nosotros, ¿no? Pero poco a poco fueron incorporando estas propuestas a favor de los animales y recuerdo que hace más o menos unos 2 años, uno de los candidatos incluso en el debate dijo: me comprometo a cumplir el Pacto Ético por los Animales. Para nosotros eso es un gran avance porque además se pone en la agenda pública, ¿no? Y hoy, en la elección pasada, ya casi la mitad de candidatos han incluido propuestas a favor de los animales y propuestas realmente bien elaboradas, porque vamos, o sea, algunas propuestas como crear albergues o cosas parecidas no sirven para nada, no funcionan y no arreglan el problema, pero hay otros que sí se tomaron el trabajo de hacer cosas buenas, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en los condominios que están tan de moda, hay ambientes ya para las mascotas, ¿no? Es decir, ya incluso en las nuevas construcciones o edificaciones se toma en cuenta a los animales. Es que los animales son parte de nuestra familia. Creo que cada persona debe partir, digamos, desde el principio del respeto hacia los demás. Cada uno tiene el derecho de vivir su vida como mejor le parezca, siempre y cuando no atropelle los derechos de los demás. Entonces, por ejemplo, yo soy vegana, no como ningún animal y ningún producto de origen animal. Entonces, para mí probablemente sea rara una persona que come más bien animales.
y viceversa, ¿no? Para la mayoría de personas probablemente yo sea una persona rara, pero en el mundo somos 1.000 millones de personas que somos veganos, entonces es un número importante, es una población que hay que tomar en cuenta, entonces a eso me refiero con el tema de respeto, ¿no? Mientras que uno no afecta los derechos de los demás, no tendría por qué molestarnos y por supuesto guardarle luto a un miembro de mi familia cuya muerte me duele, creo que es algo totalmente comprensible. Tema que se viene sin duda para los próximos días con importantes debates. Muchísimas gracias por haber Gracias a ti, venido esta Ricardo. noche, Heidi. Muy gentil. Bien, vamos despidiendo ya, terminando el programa. Viene Eri Guerrero para contarnos las últimas noticias en los próximos minutos. Por nuestra parte, volvemos el lunes. Muy buenas noches.